Me llamo José Herrero. Tengo 80 años. Pasé gran parte de mi vida pensando que si no parecía rico, quizá me estaba quedando atrás. No lo decía muy a menudo en voz alta, pero lo sentía. Lo sentía cuando veía a un vecino con un coche nuevo. Lo sentía cuando veía a amigos reformar la cocina, comprar caprichos, viajar más que yo y hablar como si el dinero fuera algo fácil. Yo era bibliotecario público. Más tarde dirigí la red de bibliotecas de Madrid. Nunca fui el hombre más llamativo de la sala, ni el hombre que necesitaba demostrar algo con cosas brillantes. Aún así, miraba a mi alrededor y me preguntaba si me había perdido algo importante. Sinceramente, esa sensación puede seguir a una persona durante años. Puede hacer que una vida prudente parezca pequeña. Puede hacer que la disciplina parezca fracaso. Yo no lo sabía entonces, pero estaba comparando mi realidad tranquila con la imagen pulida de los demás. Y ese error casi me hizo dudar de los mismos hábitos que me protegieron. Lo que por fin me cambió fueron unos números muy simples. No eran números glamorosos, eran números inquietantes, pero me dijeron la verdad. Aprendí esta lección poco a poco. La aprendí durante décadas viendo a personas confundir ingresos con riqueza y deuda con éxito. Ya ve, trabajé rodeado de libros toda mi vida, y los libros me enseñaron algo que la calle no enseña con claridad. Las apariencias son baratas, la seguridad es cara. Cualquiera puede parecer próspero durante un tiempo si está dispuesto a pedir prestado lo suficiente. Cualquiera puede sentarse al volante de un coche bonito si el banco le dice que sí. Cualquiera puede llenar una casa de aparatos, muebles, relojes y juguetes de fin de semana si está dispuesto a dejar que la tarjeta de crédito cargue con el peso. Pero yo nunca podía vivir tranquilo de esa manera. Yo quería paz más que apariencia. Quería margen para respirar si la vida se ponía dura. Y aquí está lo que no entendía entonces. Como me negaba a aparentar riqueza, a veces asumía que tenía menos que otras personas. Eso es lo que hace la comparación. Castiga a la persona paciente. Recuerdo años en los que mi esposa Catalina y yo vivimos de manera muy sencilla, incluso cuando nuestros sueldos mejoraron. Yo usaba buenas chaquetas durante mucho tiempo, reparaba cosas, compraba libros de segunda mano cuando podía, me llevaba la comida preparada, conducía coches sensatos. Invertía primero y mejoraba mi nivel de vida después, a veces mucho después. Desde fuera, una vida así puede parecer ordinaria. Incluso puede parecer una vida de carencias. Mientras tanto, otras personas parecían avanzar por la vida, rodeadas de pruebas de que les iba mejor. Yo solía pensar, quizá soy demasiado prudente, quizá no estoy entendiendo la vida, quizá debería aflojar un poco y disfrutar más. Déjeme explicarlo. Lo que finalmente me corrigió fue dejar de preguntar qué tiene la gente. Empecé a preguntar qué puede soportar la gente. Esa es la primera señal real de fortaleza financiera. Hablo de un fondo de emergencia, nada sofisticado, solo dinero apartado para que un mal mes no se convierta en un desastre. No puedo decirle cuántas veces ese hábito tan simple salvó mi tranquilidad. Empecé a construir ese colchón cuando era joven, porque nunca olvidé el día en que mi padre llegó a casa y dijo que la fábrica cerraba. Yo era solo un niño, pero todavía recuerdo su cara. Recuerdo el silencio en la mesa. Recuerdo lo rápido que el miedo entró en la casa. Ese día se quedó conmigo. Me prometí que nunca dependería por completo de una sola nómina y de un solo empleador, si podía evitarlo. Así que construí un hábito. Primero un poco de dinero, luego más. No porque esperara un drama cada mes, sino porque la vida siempre sorprende. Se rompe el coche, revienta una tubería, gotea el tejado, se pierde el trabajo, el cuerpo enferma, un familiar necesita ayuda. Cuando años después miré las cifras y vi cuánta gente no tenía ningún fondo de emergencia, entendí algo importante. El listón para estar por encima de la media es mucho más bajo de lo que la mayoría cree. Una persona con un colchón modesto ya está en una posición más fuerte que millones de otras personas. Suena duro, pero es verdad. ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que las personas que parecían tranquilas no siempre eran las que realmente tenían margen.
Algunas estaban a un solo problema de entrar en pánico. Viví lo suficiente para ver lo rápido que una vida estable puede volverse frágil. Vi a compañeros perder el trabajo. Vi a jubilados recibir reparaciones enormes. Vi a familias aparentar riqueza durante años y luego desesperarse porque no tenían ningún colchón. Y también vi otro tipo de persona. Vi a la más callada, la que tenía dinero reservado, la que podía soportar unos meses malos sin dejar de dormir todas las noches. Esa persona no siempre impresionaba, pero esa persona tenía algo mucho mejor que imagen. Esa persona tenía opciones. Después de esa primera capa vino la siguiente, los ahorros. Ahorros reales, no dinero prestado, no un límite alto en la tarjeta, no un buen mes seguido de más gasto. Me refiero a dinero quieto, esperando, dándote aire. Cuando empecé a seguir esto en mi propia vida, no lo veía como algo heroico, lo veía como responsabilidad. Ahorraba porque sabía que si cada euro que ganaba ya estaba comprometido con facturas, entonces yo era frágil, por muy bien que me viera desde fuera. Más tarde vi más números que me sacudieron. Una cantidad alarmante de personas tenía muy poco o nada en ahorros. Muchas tenían menos de lo que puede tragarse en un solo día una reparación, un vuelo, una factura médica o un electrodoméstico roto. Y fue entonces cuando mi visión cambió por completo. Yo había pasado años sintiéndome modesto. Había pasado años pensando que mi manera lenta y prudente de vivir era simplemente normal. Pero los números decían otra cosa. Incluso unos pocos miles en el banco colocaban a una persona por delante de mucha más gente de la que la cultura popular admitiría jamás. Sinceramente, me habría gustado que alguien me lo dijera antes. Habría sufrido menos. Habría valorado mi propia disciplina mucho antes. Habría visto que una vida sencilla con reservas es más fuerte que una vida vistosa con tensión. Porque, ya ve, la seguridad suele ser invisible. Nadie aplaude a la persona que tiene dinero en el banco. Nadie se detiene a admirar a la persona que evita la deuda en silencio. Nadie para en la calle para felicitar a quien dice no a cosas que técnicamente puede comprar, pero que en realidad no necesita. Sin embargo, esas pequeñas decisiones construyen una base que casi nadie ve hasta que llega el problema. Y eso me lleva a la tercera señal, y aquí es donde mucha gente se lleva una verdadera sacudida. Hablo del ahorro para la jubilación. Aquí es donde la emoción se encuentra con la aritmética. Aquí es donde una vida entera de hábitos ya no se puede esconder. Pasé años diciéndoles a compañeros más jóvenes que la jubilación no era un asunto de viejos. Era un asunto presente, era un asunto de hoy. Porque lo que parece pequeño a los 30 se ve distinto a los 60, y lo que parece inofensivo aplazar puede salir muy caro después. Yo no tenía un sueldo gigantesco, no era un empresario con golpes de suerte. Era un bibliotecario que aprendió a ahorrar, invertir y esperar. Y esa espera importó más de lo que la gente cree. Aparté dinero con regularidad, lo invertí, reinvertí lo que iba generando. Intenté no entrar en pánico cuando los mercados caían, intenté no hacerme el listo, intenté no confundir actividad con sabiduría. Simplemente seguí el plan. Yo no lo sabía entonces, pero la constancia estaba haciendo el trabajo pesado mientras yo seguía viviendo mi vida. Cuando más tarde estudié los saldos típicos de jubilación, entendí por qué tanta gente mayor vive con presión. Los saldos medianos eran mucho más bajos de lo que la mayoría imagina, muchísimo más bajos. Incluso personas de 50 y tantos años solían tener cuentas de jubilación que no durarían mucho en una jubilación real, sobre todo con el coste de la vida actual. La comida cuesta más, la vivienda cuesta más, los cuidados cuestan más, todo cuesta más. Y aquí está lo que no entendía entonces. Mucha gente supone que promedio significa seguro. En dinero, estar en la media puede ser peligroso. Estar en la media puede significar estar expuesto. Estar en la media puede significar llegar a la vejez con muy poco margen para equivocarse. Esa verdad me golpeó fuerte. No porque me gustara juzgar a nadie, nunca fue así. Yo sabía lo difícil que era ahorrar. Sabía lo que era sacrificarse. Sabía lo que significaba posponer placeres y decir que no. Pero también sabía que la falsa comodidad no ayuda a nadie.
Si los ahorros para la jubilación son escasos y las prestaciones públicas son modestas, la vejez puede convertirse en una etapa de cálculo constante. Y eso no es solo incómodo, es agotador. Yo lo he visto, lo he oído en la voz de la gente, he sentido el miedo detrás de conversaciones educadas. Así que empecé a explicarlo con más claridad. Les decía a las personas que la meta no era solo ahorrar, la meta era ahorrar e invertir. Déjeme explicarlo. El efectivo por sí solo no crece lo suficiente a largo plazo si los precios siguen subiendo. La inflación va comiéndose el poder adquisitivo en silencio. Un colchón lleno de dinero también puede perder la batalla. Yo aprendí pronto que el dinero necesitaba trabajo. Necesitaba estar invertido para que el tiempo me ayudara. El interés compuesto suena técnico, pero yo lo pienso de una manera sencilla. Lo pienso como dinero que aprende a trabajar sin que yo tenga que empujarlo cada día. Lo pienso como una buena decisión ayudando a la siguiente. Con el tiempo, eso se vuelve poderoso. Los rendimientos generan más rendimientos, los dividendos se reinvierten, los años se apilan, las décadas hacen todavía más. ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que el proceso a menudo parecía aburrido. Ese era el regalo. Yo no necesitaba emoción, necesitaba eficacia. Y cuando los mercados bajaban tenía que recordarme eso. Viví miedo, viví titulares alarmantes, viví momentos en los que no hacer nada parecía una tontería y mantenerse firme parecía una soledad. Pero me mantuve, a veces incluso compré más. No porque fuera valiente, sino porque confiaba más en las reglas que en mi estado de ánimo. También aprendí que hacer presupuesto no era un castigo. Durante muchos años me resistí a esa palabra porque me sonaba estrecha. Pero más tarde entendí que un presupuesto es solo un plan para lo que importa. Primero di su lugar a lo necesario. Vivienda, comida, luz, transporte. Después dejé algo de espacio para los deseos. Y luego di dinero a mi yo futuro antes de dar demasiado a mis impulsos. Ese orden lo cambió todo. Dejé de preguntarme a dónde se había ido mi dinero. Empecé a decirle yo a dónde debía ir. Suena simple, lo es, pero simple no significa fácil. Cuando la gente me pregunta qué porcentaje debería ahorrar, no convierto eso en un sermón moral. Digo, empiece donde pueda. Empiece con algo real. Empiece con un 10% si no está haciendo nada. Si ya lo hace, intente subir poco a poco. A mí siempre me gustó la idea de que cada aumento de sueldo podía servir a dos vidas al mismo tiempo. La mitad para el yo presente, la mitad para el yo futuro. Así podía disfrutar del progreso sin regalarlo entero al aumento del nivel de vida. Ese enfoque me ayudó más que cualquier gran discurso. Cuando llegué a la jubilación, ya no me importaba parecer estar por encima de la media. Me importaba estar seguro. Me importaba no ser una carga para mis hijos. Me importaba ayudar a mi esposa a dormir tranquila. Me importaba la libertad, libertad real. La libertad de arreglar un tejado sin pánico. La libertad de ayudar a un nieto. La libertad de dar. La libertad de decir no. La libertad de despertar y elegir mi día en vez de pedirle permiso a mis finanzas. Eso fue lo que finalmente me enseñaron los números. Estar por encima de la media no es tener un coche de lujo. Estar por encima de la media es tener margen. Estar por encima de la media es resiliencia. Estar por encima de la media es tener una estructura financiera que no se derrumba por un solo mal golpe. Así que, si estuviera sentado frente a usted en mi mesa de cocina, le diría que no permita que la cultura moderna lo mida por apariencias. Le diría que la deuda puede llevar un traje muy elegante. Le diría que el dinero callado suele llevar zapatos normales. Le diría que si tiene un fondo de emergencia, ahorros en el banco y activos para la jubilación que siguen creciendo, quizá ya esté mucho mejor de lo que cree. Aunque nadie lo note, aunque sus vecinos parezcan más ricos, aunque su vida parezca sencilla vista desde la calle. Honestamente, lo sencillo puede ser poderoso. También necesito decirle la otra parte, porque me prometí ser sincero. Si escucha estos números y descubre que va atrasado, no quiero que sienta vergüenza. La vergüenza hace perder tiempo. Quiero que sienta urgencia sin desesperación. Quiero que empiece.
Quiero que elija un paso y lo vuelva real. Construya el primer colchón pequeño, recorte un gasto, aumente una aportación, aprenda un principio, proteja una versión futura de usted mismo. El éxito de verdad construye más éxito. Un mes tranquilo lleva a otro. Un año disciplinado cambia el siguiente. Una década de paciencia puede cambiar a toda una familia. Quiero quedarme un poco más en ese punto de la jubilación, porque aquí es donde muchos espectadores por fin se incorporan en la silla. Yo sé que a mí me pasó. Cuando comparé los saldos reales de jubilación con el coste real de vivir, vi lo delgado que puede ser el margen para la gente normal. Incluso una persona que ha ahorrado durante años puede llegar a los 60 con una cantidad que al principio suena decente y luego parece dolorosamente pequeña en cuanto entran los gastos mensuales. Alquiler o vivienda, comida, electricidad, seguros, medicinas, transporte, pequeñas emergencias, ayuda familiar. Todo suma muy deprisa. Luego recordé la pensión pública típica de la que dependen muchas personas y vi la distancia con más claridad. Una prestación mensual modesta puede ayudar, por supuesto, nunca la despreciaría. Pero para muchos hogares no crea comodidad por sí sola, crea supervivencia, y hay una diferencia. Por eso no me gusta la forma en que se habla de la jubilación, como si cumplir cierta edad resolviera el problema por sí solo. La edad no resuelve el problema. La planificación resuelve el problema. La disciplina resuelve el problema. El tiempo ayuda a resolver el problema. Aprendí que la jubilación no se financia con esperanza. Se financia con hábitos repetidos durante años cuando nadie está mirando. Y si una persona llega a la vejez con una cuenta pequeña y un solo ingreso mensual, entonces cada decisión se vuelve apretada. Cada sorpresa duele más. Cada subida de precios importa. No lo digo para asustar por gusto. Lo digo porque quiero que la verdad haga su trabajo mientras todavía quede tiempo. Y déjeme añadir una cosa más que me ayudó. Dejé de exigir perfección. Solo necesitaba dirección. No ahorré el máximo todos los años. No tomé cada decisión de forma brillante. Cometí errores. Retrasé algunas decisiones. Me preocupé demasiado en ciertos años y demasiado poco en otros. Pero siempre volví a lo mismo. Ahorrar, invertir, evitar deudas tontas, vivir un poco por debajo de mis posibilidades. Repetir. Esa repetición, más que el talento, cambió mi futuro. Lo vi con claridad en la jubilación. Tuve vecinos con coches mejores que el mío, pero ya no los envidiaba. Me hacía otra pregunta. ¿Podía dejar de trabajar sin miedo? ¿Podía absorber una factura inesperada? ¿Podía ayudar a mi familia sin pedir prestado? ¿Podía dormir? Esas preguntas cambiaron mis estándares. También me hicieron agradecer. Porque una vez empecé a usar medidas reales en lugar de medidas públicas, pude ver mi vida con claridad. Yo no estaba atrás, simplemente era silencioso. Y ese silencio, durante toda una vida, se había vuelto fuerte. Esa comprensión me quitó un peso que llevé durante años. Quizá también pueda quitárselo a usted, en más de un sentido. Ahora tengo 80 años, y puedo decir esto con la conciencia tranquila. No me volví fuerte financieramente porque ganara más que todos o porque pareciera el más rico. Me volví fuerte porque respeté principios básicos que muchas personas ignoraron. Guardé efectivo, ahorré con constancia, invertí a largo plazo, evité confundir nivel de vida con seguridad, construí en silencio. Y ese trabajo silencioso cambió mi vida. Si mi historia le suena familiar, me gustaría que se quedara conmigo un poco más. Hago estas reflexiones porque sé lo fácil que es pensar que uno está fracasando cuando en realidad está siendo prudente. Sé lo fácil que es dejar que la comparación le robe la paz. Así que quiero pedirle algo pequeño. Quiero que haga una pausa y piense con honestidad en sus propios números. Quiero que se pregunte si ha estado juzgando su vida por apariencias en lugar de por fortaleza. Y si esto le dio un poco de alivio o un pequeño empujón, me alegraría mucho que me lo dejara en los comentarios. Siempre leo lo que la gente escribe porque me gusta saber qué parte del mensaje llegó de verdad. También espero que se suscriba y vuelva, porque dedico mucho tiempo a convertir verdades financieras duras en algo sereno, útil
y humano. No estoy aquí para impresionarle. Estoy aquí para ayudarle a pensar con claridad. Y si conoce a alguien que trabaja duro, vive con sencillez y aún así cree que va por detrás, yo le compartiría esto también. A veces, un conjunto honesto de números puede quitarle a una persona un peso que ha cargado durante años. Y eso merece compartirse.